Antes de comenzar esta historia, te hago una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato de terror común. No hay monstruos que salten de la nada ni sustos fáciles. Este es un miedo lento. De esos que se te quedan pegados a la cabeza. Así que, si te gustan las historias que incomodan, suscríbete al canal, activa la campanita campana y deja tu like pulgar hacia arriba. Eso ayuda muchísimo a que este tipo de relatos sigan existiendo. Ahora sí. Apaga la luz. Y escucha con atención. Siempre pensé que mi vida era normal. No perfecta, claro, pero normal. Una infancia sin grandes traumas, una adolescencia tranquila, estudios mediocres, un trabajo que no amo pero tampoco odio. Nada que destacara demasiado. Nada que mereciera ser recordado con miedo. Por eso tardé tanto en darme cuenta. El primer detalle fue algo estúpido. Tan pequeño que, incluso ahora, me cuesta creer que haya sido el inicio de todo. Estaba ordenando cajas viejas en el trastero de mi madre. Ella había muerto hacía 3 meses, y yo había postergado ese momento todo lo que pude. Fotos, papeles, recuerdos que no quería tocar. En una de las cajas encontré álbumes antiguos. De esos de tapas duras, con hojas amarillentas. Me senté en el suelo y empecé a pasar las páginas sin demasiado interés, hasta que lo vi. En una foto de mi cumpleaños número 6. Yo estaba sentado frente a la torta, con una sonrisa exagerada y los dientes manchados de chocolate. Detrás de mí estaban mis padres, y alguien más. Una figura oscura. De pie, justo detrás de mi silla. No tenía rostro. No porque la foto estuviera borrosa, sino porque no lo tenía. Era una silueta perfectamente definida, demasiado alta para ser un niño, demasiado delgada para ser un adulto normal. Pensé que era una sombra. Pero las sombras no se colocan exactamente entre dos personas. Las sombras no tienen contorno propio. Cerré el álbum. Me reí solo. Nervioso. Viejas fotos, murmuré. Truco de la luz. Seguí revisando otras cajas. Intenté olvidar el asunto. Pero minutos después abrí otro álbum. Otra época. Otro lugar. Yo, con unos 10 años, en la playa. Mi padre sosteniéndome por los hombros. Mi madre mirando a la cámara. Y otra vez. La figura. Un poco más lejos. De perfil. Siempre sin rostro. Un frío extraño me recorrió la espalda. Pasé página tras página. Fotos familiares. Navidades. Cumpleaños. Excursiones escolares. Y en casi todas, él estaba ahí. No siempre cerca. No siempre visible de inmediato. Pero siempre presente. En una esquina. Detrás de una puerta. Reflejado en un vidrio. Nunca tocándome. Nunca mirándome directamente. Solo, estando. Esa noche no dormí. Me convencí de que debía ser algún error. Un defecto de revelado. Una coincidencia visual que mi cerebro estaba exagerando por el duelo. Al día siguiente llevé algunos álbumes a un estudio fotográfico. El hombre que los revisó frunció el ceño. ¿Quién es esa persona?, preguntó. No lo sé, respondí. ¿Se puede haber añadido después? Me miró raro. No. Está en la imagen original. No hay manipulación. Tragué saliva. ¿Podría ser una sombra? El hombre negó lentamente. Las sombras no aparecen en todas las fotos, dijo. Y mucho menos, en diferentes ángulos. Me devolvió los álbumes como si quemaran. Esa misma tarde llamé a mi padre. Papá, le dije, ¿recuerdas a alguien que siempre estuviera con nosotros cuando yo era niño? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. ¿Por qué preguntas eso?, respondió al fin. Porque aparece en todas las fotos. Otro silencio. Hijo, dijo finalmente. Hay cosas que es mejor no remover. Sentí un nudo en el estómago. Papá, insistí. ¿Quién es? Escuché su respiración acelerarse al otro lado de la línea. Siempre estuvo ahí, susurró. Eso es todo lo que puedo decirte. La llamada se cortó. Y en ese momento entendí algo que me hizo sentir verdaderamente observado por primera vez en mi vida. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, yo no acababa de descubrirlo.
cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, acababa de recordarlo. No volví a llamar a mi padre esa noche. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé sentado frente a los álbumes, mirándolos como si fueran animales muertos que podían levantarse en cualquier momento. La frase seguía repitiéndose en mi cabeza, una y otra vez, como una grieta que se abría sola. Siempre estuvo ahí. No decía quién. No decía qué. Solo ahí. Esa palabra empezó a perder significado. Decidí hacer algo que, hasta hoy, no sé si fue valentía o estupidez, volver a mirar las fotos, pero con atención real. No para confirmar que la figura existía, eso ya lo sabía, sino para entender cómo estaba ahí. Tomé una lámpara y la acerqué a la primera imagen. Observé los bordes, los detalles, las sombras reales. La figura no interfería con la luz. No proyectaba sombra propia. Tampoco la recibía. Era como si perteneciera a otro plano, superpuesto al nuestro sin mezclarse del todo. En una foto del salón de mi casa de infancia, noté algo nuevo. La figura estaba detrás del sofá. Y el sofá estaba ligeramente desplazado hacia adelante. Como si alguien hubiera tenido que hacerle espacio. Me recorrió un escalofrío. Seguí buscando patrones. Fechas. Lugares. Distancias. Y entonces lo entendí, la figura se acercaba con el tiempo. En las fotos más antiguas, estaba lejos. En las más recientes, cada vez más cerca de mí. En una de mis últimas fotos con mi madre, tomada un año antes de su muerte, la figura estaba justo detrás de mi hombro. Esa noche soñé. No fue una pesadilla clásica. No corría, no gritaba, no huía. Era un sueño tranquilo, casi cotidiano. Estaba en mi antigua habitación, la de cuando tenía 8 años. La cama era la misma. El póster en la pared también. Yo estaba despierto. Sentía que alguien estaba sentado al borde de la cama. No lo veía. Pero sabía que estaba ahí. No tengas miedo, dijo una voz que no era masculina ni femenina. Siempre he estado contigo. Intenté moverme. No pude. Antes de que supieras hablar, continuó la voz. Antes de que recordaras. Antes de que fueras tú. Desperté empapado en sudor. Mi primer impulso fue encender la luz y revisar el departamento. Todo estaba en su lugar. Cerrado. Silencioso. Normal. Demasiado normal. Pero algo había cambiado. Fui al baño y me miré al espejo. Mi reflejo estaba bien. Sin embargo, tuve una sensación incómoda, como si hubiera un pequeño retraso entre mis movimientos y los del reflejo. Nada evidente. Solo lo suficiente para dudar. Durante el día, empecé a notar cosas más pequeñas. Detalles ridículos. Sabía la combinación de una vieja cerradura que no recordaba haber usado nunca. Podía tararear una canción infantil que mi madre juraba no haberme enseñado. Recordaba una cicatriz en mi rodilla, pero no como me la hice. Eran recuerdos sin origen. Por la tarde fui a visitar a mi padre sin avisar. Lo encontré más envejecido de lo que recordaba. Como si el tiempo le hubiera pasado factura de golpe. Me dejó entrar sin decir palabra. La casa olía a polvo y a algo más, algo viejo. No en el sentido físico. En el emocional. Tienes que explicarme, le dije apenas nos sentamos. Todo. Me miró largo rato antes de hablar. Cuando naciste, dijo, llorabas todo el tiempo. No dormías. Los médicos decían que estaba sano, pero algo no estaba bien. Sentí un vacío en el pecho. ¿Qué cosa? No estaba solo, respondió. Nunca lo estuviste. Tragué saliva. Él asintió lentamente. No lo vimos de inmediato, continuó. Al principio eran cosas pequeñas. Juguetes que se movían. Puertas que se abrían. Luego, empezaste a calmarte. Dormías mejor cuando estabas solo en la habitación. ¿Y no pensaron que eso era raro? Claro que sí, dijo. Pero también estabas vivo. Sonriendo. Creciendo. Y los años pasan, y uno aprende a no hacer preguntas que puedan romperlo todo. Me levanté de golpe. ¿Hicieron un trato? Mi padre cerró los ojos. Ese gesto fue suficiente. No sabíamos qué era, dijo. Solo que quería quedarse. Que decía que te cuidaría.
que estaría ahí cuando nosotros no pudiéramos. Sentí náuseas. ¿Y el precio? Abrió los ojos. Llorosos. Recuerdos, susurró. Pequeños al principio. Cosas sin importancia. Pero con el tiempo. Se llevó la mano a la cabeza. A veces no recuerdo tu infancia, hijo. A veces no recuerdo si ciertas cosas pasaron, o si me las contaron. Me alejé de él como si fuera contagioso. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Porque él pidió que no lo hicieras, respondió. Dijo que, si lo recordabas del todo, dejaría de conformarse con mirar. Esa noche, al volver a mi departamento, encontré algo nuevo. Una foto sobre la mesa. No estaba ahí antes. Era una foto mía, durmiendo en mi cama actual. Tomada desde la puerta. Y en la esquina inferior. Apenas visible. La silueta. Más cerca que nunca. No grité. No llamé a la policía. No hice nada de lo que una persona razonable haría. Me quedé mirando la foto durante un tiempo indefinido, con la sensación de que cualquier movimiento brusco podía romper algo invisible pero frágil. La imagen era reciente. Demasiado. Reconocí la camiseta que había usado la noche anterior. La posición en la que dormía. Incluso la arruga en la sábana. Alguien había estado ahí. No forcé la cerradura. No rompió una ventana. No dejó huellas. Porque nunca se fue. Guardé la foto en un cajón y lo cerré con llave, como si eso pudiera cambiar algo. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Recordé lo que había dicho mi padre: si lo recordabas del todo, dejaría de conformarse con mirar. Fue entonces cuando escuché el sonido. No una voz. No aún. Un leve roce. Como una uña arrastrándose por la pared del pasillo. Me levanté despacio, conteniendo la respiración. Cada paso se sentía observado. El departamento estaba a oscuras, salvo por la luz de la calle que entraba por la ventana del salón. El pasillo parecía más largo de lo normal. Más estrecho. El sonido se repitió. «Hola», pregunté, odiándome por hacerlo. Silencio. Avancé un poco más. Al pasar frente al espejo del pasillo, algo me obligó a detenerme. Mi reflejo estaba ahí, pero había un segundo contorno, apenas perceptible, superpuesto al mío. Como si otra silueta intentara coincidir conmigo y todavía no lo lograra del todo. Parpadeé. El contorno seguía ahí. «No mires tanto», dijo una voz suave, justo detrás de mí. «Te va a doler la cabeza». Me giré. No había nadie. Pero la voz no venía del aire. Venía de dentro. No sabría explicarlo mejor. No resonaba en la habitación. Resonaba en el mismo lugar donde nacen los recuerdos. Donde se forman los pensamientos antes de volverse palabras. «¿Quién eres?», pregunté, con un hilo de voz. «Ya lo sabes», respondió. «Siempre lo supiste». Me llevé las manos a las sienes. Un dolor punzante empezó a crecer, acompañado de imágenes sueltas. Yo de niño, sentado en el suelo, hablando con alguien que no veía, mi madre mirándome desde la puerta, preocupada. Mi padre cerrando esa misma puerta con cuidado. «No», murmuré. «Eso no es real». «Lo fue», dijo la voz. «Y lo es». Caminé hasta la cocina, buscando algo sólido, algo que me anclara. Abrí el grifo y dejé correr el agua, como si el sonido pudiera ahogar aquello que estaba escuchando. «Te calmabas cuando yo estaba», continuó. «Dormías. Reías. Aprendías rápido. ¿Recuerdas lo fácil que fue aprender a leer?». Las imágenes se volvieron más claras. Demasiado claras. Recordé una noche en particular. Yo debía tener 7 años. No podía dormir. Lloraba en la cama, abrazando la almohada. Entonces alguien se sentó a mi lado. No sentí miedo. Sentí alivio. «Siempre estuve cuando me necesitaste», dijo la voz. «Cuando ellos no sabían qué hacer». «Y eso no te da derecho», dije. «No a seguir aquí». La voz pareció sonreír. «Nunca pedí derechos. Me los dieron». El dolor en mi cabeza aumentó. Caí de rodillas, apretando los dientes. Las paredes del departamento parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose con cada latido de mi corazón. «Te llevaste recuerdos», susurré.
Los de mis padres. Los míos. Solo lo que sobraba, respondió. Lo que no ibas a usar. A cambio, te di estabilidad. Te di continuidad. ¿Y ahora qué quieres? Hubo una pausa. Larga. Lo que siempre quise, dijo finalmente. No estar detrás. No estar al costado. No reflejarme en fotos. El aire se volvió pesado. Quiero estar en ti. Sentí algo moverse dentro de mi pecho. No físicamente, sino como una presión antigua que despertaba. Una sensación conocida. Familiar. Eso ya pasó, dije, aterrorizado. No. La voz no respondió de inmediato. En lugar de eso, vi otra imagen. Una foto futura. Yo, sentado en una mesa. Fotos esparcidas frente a mí. Y detrás, 3 siluetas. Siempre estuvo ahí, dijo la voz, ahora más cercana. Solo que tú creciste. Y yo también. Me levanté de golpe y corrí al dormitorio. Encendí la luz. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella, temblando. Pasaron varios minutos sin que ocurriera nada. Empecé a pensar que quizá había sido una alucinación. Estrés. Culpa. Sugestión. Entonces escuché un golpe suave. Desde dentro del armario. 3 golpes. Lentos. Paciente. Como alguien que sabe que no hay apuro. No abrí el armario. Me quedé inmóvil, con la espalda apoyada contra la puerta del dormitorio, observando cómo la manija del armario vibraba apenas, como si alguien apoyara la mano del otro lado. No la empujaba. No la giraba. Solo estaba ahí, tocándola. Esperando. No tienes que hacer esto, dije en voz baja, sin saber a quién se lo decía exactamente. La vibración cesó. Por un momento pensé que había terminado. Que todo había sido producto del cansancio y el miedo acumulado. Me aparté de la puerta y me senté en la cama, respirando hondo. Entonces la luz parpadeó. 1 vez. 2. Y en el reflejo del espejo frente a la cama, vi algo que no estaba en la habitación. Yo. O mejor dicho, otro yo. No era un reflejo normal. La figura no imitaba mis movimientos. Estaba de pie detrás de mí, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si me observara con curiosidad. Me giré de golpe. Nada. Volví a mirar el espejo. La figura seguía ahí. Así es como me ves ahora, dijo la voz. Pero no siempre fue así. El espejo comenzó a mostrar otras escenas, como si fuera una pantalla antigua. Recuerdos que no sabía que tenía. Yo, con 12 años, sentado en el escritorio haciendo la tarea. La silueta apoyada en la pared, observando. Yo, con 15, mirando el techo después de una discusión con mis padres. La figura sentada en el piso, cerca. Yo, con 18, empacando para irme de casa. La silueta en la puerta, quieta. Y crecí contigo, continuó. Aprendí tus gestos. Tus miedos. Tus silencios. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué te muestras? La figura en el espejo dio un paso adelante. Porque ya no necesito esconderme, dijo. Porque ellos ya no pueden negarme. La imagen cambió. Vi a mi padre, solo en su casa, sentado en la oscuridad. Miraba fotos sin entenderlas. Su memoria estaba llena de huecos. El trato fue claro, dijo la voz. Ellos me dieron acceso. Tú me diste tiempo. Yo no te di nada. Me diste tu crecimiento, corrigió. Tu identidad. Cada decisión que tomaste sin cuestionar de dónde venía. Sentí un mareo. Empecé a recordar cosas con otra claridad. No recuerdos nuevos, sino reinterpretaciones. Decisiones que siempre había sentido naturales. Caminos que tomé sin pensar. Personas que evité sin motivo. ¿Cuántas de esas elecciones fueron mías? Pregunté. La figura sonrió. O al menos, el aire a su alrededor pareció hacerlo. Las suficientes. El armario volvió a golpear. Esta vez, con más fuerza. No tienes que entrar ahí, dije. No, respondió la voz. Ya estoy fuera. La puerta del armario se abrió lentamente. No había nada dentro. Solo ropa colgada,
cajas, objetos comunes. Pero algo estaba mal. El fondo del armario parecía más profundo. Oscuro. Como si no terminara donde debía. La figura del espejo se movió. Y esta vez, sentí el movimiento a mi espalda. Te acostumbraste a mí, susurró. Por eso fue tan fácil. Sentí un aliento frío en la nuca. Un peso leve sobre mis hombros. No era físico, pero tampoco era imaginario. Era la misma sensación de cuando uno se pone una prenda ajena y, sin embargo, le queda perfecta. No quiero esto, dije, con lágrimas en los ojos. Nunca quisiste muchas cosas, respondió. Y aún así, ocurrieron. El espejo se agrietó. No se rompió. Se agrietó desde adentro. Vi dos reflejos mezclarse. Mis movimientos ya no eran completamente míos. Había microsegundos de retraso, de corrección. Como si alguien estuviera ajustando mi postura desde dentro. Te protegí, insistió. Cuando no sabías quién eras, yo sostuve la forma. ¿A costa de qué? De ellos, respondió sin dudar. De lo que no ibas a recordar de todos modos. El golpe final del armario resonó como un cierre definitivo. Algo se acomodó en mi pecho. No dolor. No alivio. Presencia. De pronto, supe cosas. Cómo moverme mejor. Cómo hablar con más seguridad. Cómo anticipar reacciones. Habilidades que no había aprendido, pero que ahora estaban ahí. ¿Ves? Dijo. Juntos funcionamos mejor. Caminé hasta el espejo. Apoyé la mano en el vidrio frío. Si siempre estuviste ahí, susurré, ¿qué pasa si intento sacarte? La figura me miró por primera vez de frente. No tenía rostro. Entonces, dijo, tendrás que descubrir qué queda de ti sin mí. Y por primera vez. No supe la respuesta. No dormí esa noche. O, mejor dicho, cerré los ojos muchas veces, pero nunca crucé del todo al sueño. Cada vez que mi mente empezaba a soltarse, algo me mantenía despierto. No una sacudida. No una pesadilla. Era más bien una vigilancia constante, como si alguien se asegurara de que no me fuera demasiado lejos. Me levanté antes del amanecer. El departamento parecía distinto. No cambiado, sino reinterpretado. Los muebles estaban en el mismo lugar, pero ahora sentía que no me pertenecían del todo. Como si hubieran sido elegidos por alguien que conocía mis gustos, pero no mis razones. Fui al baño. El espejo seguía agrietado. Las grietas no reflejaban luz. Absorbían. Cuando me acerqué, noté que mi reflejo se fragmentaba ligeramente entre ellas. No era una imagen rota, sino multiplicada. Variantes de mí, separadas por líneas finas. No mires ahí, dijo la voz, con un tono casi preocupado. Eso todavía duele. ¿Qué eres? Pregunté, apoyando las manos en el lavamanos. Una continuidad, respondió. Cuando tú eras inestable, yo fui constante. Eso no responde nada. Y no necesito un nombre, dijo. Los nombres separan. Y nosotros ya no estamos separados. Me enderecé. Sí lo estamos. La risa fue suave. Cercana. Mírate, dijo. Hablas conmigo sin pensar. No gritas. No corres. Te adaptaste rápido. Tragué saliva. Era cierto. Parte de mí estaba aterrorizada. Otra parte, estaba aceptando. Eso fue lo que más me asustó. Decidí salir. Necesitaba gente. Ruido. Pruebas de que el mundo seguía funcionando sin depender de lo que estuviera ocurriendo en mi cabeza. En la calle, todo parecía normal. Demasiado normal. La gente caminaba, hablaba, se reía. Pero empecé a notar algo inquietante, no me miraban. No de verdad. Sus ojos pasaban por mí sin detenerse, como si yo fuera un espacio que el cerebro decidía completar solo. No te preocupes, dijo la voz. Siempre fue así. Eso no es verdad. ¿Seguro? Respondió. ¿Cuántas veces fuiste realmente visto? Me detuve en seco. Imágenes vinieron a mi mente, reuniones donde nadie recordaba lo que yo había dicho, decisiones tomadas por otros sin consultarme, relaciones que se desvanecieron sin una razón clara. Yo te daba presencia, continuó. Sin mí, te diluías.
Entré a un café. El ruido me golpeó de lleno. Me senté en una mesa y pedí lo primero que vi en el menú. La camarera anotó sin mirarme. Saqué el teléfono. Abrí la galería. Había fotos nuevas. No las recordaba. No las había tomado. Fotos mías, en lugares cotidianos. Caminando. Sentado. Esperando. Siempre con una distancia incómoda, como si el fotógrafo no quisiera acercarse demasiado. Y en los reflejos. En los vidrios. En las superficies metálicas. Una forma conocida. No deberías hacer eso, dijo la voz. Te confunde. ¿Desde cuándo te preocupa confundirme? Y desde que empezaste a resistirte. Cerré la galería. ¿Qué pasa si me voy? Pregunté. A otra ciudad. A otro país. La voz tardó en responder. En nada, dijo al fin. Y todo. Explícate. Puedes cambiar de lugar, respondió. Pero no de origen. El café se volvió ruidoso. Demasiado. Las voces se mezclaron en un murmullo indistinto, como si alguien estuviera bajando la claridad del mundo. Te estás desvaneciendo, dijo la voz. ¿Lo sientes? Lo sentía. No físicamente, sino como una pérdida de definición. Como cuando un recuerdo empieza a borrarse y uno lucha por retenerlo, pero no sabe qué parte se está yendo. Y no quiero desaparecer, dije. Y no desaparecerás, respondió. Te integrarás. Me levanté bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Nadie reaccionó. Salí del café con el corazón acelerado. Y dijiste que querías estar en mí, susurré. ¿Qué pasa conmigo entonces? Hubo una pausa más larga que las anteriores. Eso, dijo la voz, es lo que estamos averiguando ahora. Me detuve frente a un escaparate. El reflejo me mostró algo nuevo. Mis rasgos seguían ahí. Pero ya no eran del todo prioritarios. Había otra postura. Otra intención. Otra mirada. Aún queda algo de ti, dijo. Pero no por mucho tiempo, si sigues luchando. Apreté los puños. Entonces lucharé. La voz suspiró. Y siempre fuiste así, dijo. Y siempre supe cómo terminaría. La decisión no fue heroica. Fue desesperada. No pensé en planes complejos ni en rituales antiguos. Pensé en algo mucho más simple, recordar. Si había llegado a mí a través del olvido, quizá podía debilitarlo haciendo lo contrario. Volví al departamento y vacié los cajones. Saqué cajas, carpetas, viejos discos duros, libretas. Todo lo que tuviera rastros de mi pasado. Me senté en el suelo y empecé a revisar uno por uno, como si mi identidad dependiera de eso. Tal vez lo hacía. Y no te va a gustar lo que encuentres, dijo la voz, más distante. Hay vacíos por una razón. Entonces los llenaré, respondí. Comencé con cosas simples. Certificados escolares. Cartas viejas. Fotografías que no estaban en los álbumes de mi madre. En muchas de ellas, la figura no aparecía. Eso me dio una pequeña esperanza. Tal vez no estaba en todos lados. Tal vez había momentos en los que yo había sido, solo yo. Pero al mirar más de cerca, noté algo peor. En esas fotos yo no sonreía. Era una expresión neutra. Ausente. Como si algo faltara. ¿Ves? Y dijo la voz. Ahí no estaba yo. Y tú, estabas incompleto. Sentí rabia. No puedes definir eso. No, respondió. Pero puedo mostrarte la diferencia. Tomé una libreta vieja. Reconocí mi letra. O creí hacerlo. Las primeras páginas eran torpes, infantiles. Luego, de pronto, la escritura cambiaba. Se volvía más segura. Más fluida. Más decidida. Fue ahí, dijo la voz. Cuando dejaste de dudar. ¿Cuántos años tenía? 11, respondió. Fue cuando tus padres dejaron de rezar por las noches. El estómago se me revolvió. ¿Rezaban por mí? Por lo que había en ti, corrigió. Pero entendieron que ya no se iría. Seguí leyendo. Frases subrayadas. Pensamientos maduros para un niño. Decisiones tomadas con una certeza que no recordaba haber tenido. Te di dirección, insistió.
Cuando el mundo era ruido, yo fui estructura. Y ahora me estás borrando. No, dijo. Te estoy simplificando. Me levanté de golpe. No soy un error que necesita corrección. La casa se quedó en silencio. No un silencio vacío. Uno expectante. Nunca dije que lo fueras, respondió finalmente. Pero fuiste inconsistente. Cerré los ojos. Respiré hondo. ¿Y qué pasa si saco todo a la luz? Pregunté. Si cuento esto. Si otros lo saben. La voz pareció divertirse. ¿A quién? Preguntó. ¿A los que ya no te ven? Recordé el café. Las miradas que pasaban de largo. Eso es porque estás empujando contra mí, dijo. La integración se resiste al conflicto. Entonces terminémoslo. Busqué en internet. Historias similares. Personas que hablaban de presencias internas. De acompañantes invisibles. De voces que crecían con ellos. La mayoría terminaban igual, diagnósticos. Medicación. Silencio. Eso tampoco funciona, dijo. No soy una enfermedad. Encontré algo distinto. Un foro antiguo. Un mensaje enterrado entre otros. Alguien describía una presencia idéntica. Las fotos. La voz. El crecimiento paralelo. La última línea me heló la sangre. Para separarse, hay que renunciar a lo que él sostuvo. ¿Qué significa eso? Pregunté. La voz no respondió. Por primera vez desde que todo había comenzado. No respondió. Sentí algo nuevo. Debilidad. ¿Qué sostenías? Insistí. ¿Qué parte de mí? Imágenes surgieron sin que las pidiera. Momentos clave. Decisiones cruciales. Instantes donde yo había avanzado cuando otros retrocedían. Confianza prestada. Coraje ajeno. No, susurré. Eso no. La voz volvió, más baja. Y sin eso, dijo, no quedará mucho. Quedará lo que sea mío. Hubo un silencio tenso. Entonces, dijo finalmente, será doloroso. Sentí un tirón interno. Como si algo se aflojara. Grité. No de miedo. De pérdida. Porque entendí lo que significaba separarse, no solo quitarlo a él, sino perder lo que había hecho de mí alguien funcional. Y aún así. No me detuve. El dolor no fue inmediato. Eso fue lo extraño. Esperaba un colapso, una explosión interna, una caída brutal. En cambio, lo primero que se rompió fue algo mucho más sutil, la continuidad. El hilo invisible que hacía que un pensamiento llevara al siguiente sin esfuerzo. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y traté de ordenar mis ideas. No pude. Las palabras se deslizaban. Los recuerdos ya no encajaban unos con otros. Sabía quién era, pero no podía sostenerlo por mucho tiempo sin que se deshiciera. Que esto es solo el comienzo, dijo la voz, debilitada, pero aún presente. Te advertí. Y cállate, respondí, aunque mi voz sonó extraña, como si no estuviera del todo convencida. Intenté levantarme y me tambaleé. No por debilidad física, sino por una falta de orientación interna. Como si mi cuerpo no supiera exactamente quién estaba al mando. Fui al espejo. Las grietas habían cambiado. Ahora eran más profundas, más numerosas. Mi reflejo se fragmentaba en versiones que no se alineaban. Algunas parecían más jóvenes. Otras, más viejas. Algunas no parecían del todo humanas. ¿Eso soy yo? Pregunté. Eso es lo que queda cuando quitas el eje, respondió la voz. Yo mantenía el centro. Y no eras el centro, dije. Eras una muleta. La risa fue breve. Débil. Y aún así, caminaste lejos. Me llevé las manos a la cabeza. El mundo parecía moverse a destiempo, como un video con cuadros perdidos. Parpadeaba y las cosas cambiaban ligeramente de lugar. No mucho. Lo suficiente para desorientar. Salí del departamento sin recordar haber decidido hacerlo. En la calle, el problema se hizo evidente. La gente ahora sí me miraba. Pero no como a una persona. Sus ojos se detenían en mí con incomodidad, como si algo no cuadrara. Una mujer cruzó la calle al verme. Un niño empezó a llorar cuando pasé cerca.
Estás perdiendo definición, dijo la voz. Sin mí, no sabes cómo presentarte al mundo. Aprenderé, respondí. Y no hay tiempo. Me detuve frente a una vitrina. Mi reflejo estaba borroso, como si el vidrio no pudiera enfocarme del todo. La silueta ya no estaba separada. No detrás. No al costado. Estaba mezclada. Esto no es separación, dije. Es desorden. Es transición, corrigió. Lo estás rompiendo todo sin saber qué sostener. Me apoyé contra la pared, mareado. Imágenes comenzaron a filtrarse sin control, recuerdos de otras personas. Voces que no reconocía. Decisiones que no eran mías. ¿Qué es esto? Pregunté, aterrorizado. Lo que yo contenía, respondió. Historias sin dueño. Vidas mal cerradas. Yo les daba forma. Entendí algo horrible. ¿No estabas solo conmigo? La voz no respondió de inmediato. Nunca estuve solo, dijo al fin. Tú solo fuiste, estable. Sentí ganas de vomitar. Me usaste como contenedor. Te usé como continuidad, repitió. Como todos antes. Tropecé y caí de rodillas. El asfalto estaba frío. Real. Eso me ancló un poco. ¿Cuántos? Pregunté. ¿Cuántos antes de mí? Lo suficientes para saber cómo termina esto, dijo. Siempre igual. Que entonces dime. Hubo un silencio pesado. Vos vuelvo a sostenerte. Vos te rompes del todo. Apreté los dientes. No me importa. La voz se apagó un poco más. Eso también lo dijiste la última vez. ¿La última vez de quién? No hubo respuesta. La gente comenzó a reunirse a cierta distancia. Murmullos. Teléfonos. Nadie se acercaba demasiado. Estás quedándote sin bordes, susurró la voz. Sin mí, no sabrás dónde terminas. Cerré los ojos. Pensé en algo simple. Mi nombre. Mi fecha de nacimiento. Mi primer recuerdo verdadero. El esfuerzo fue enorme. Doloroso. Pero lo sostuve. Aún estoy aquí, dije. Aunque duela. La voz tembló. No por mucho. Y entonces sentí la grieta final abrirse. No dentro de mí, sino entre nosotros. La grieta no sonó. No hubo explosión, ni un quiebre violento como yo había imaginado. Fue algo mucho más inquietante, una desalineación silenciosa, como cuando dos imágenes dejan de coincidir por unos milímetros y el cerebro insiste en que algo está mal, aunque no sepa explicar qué. Abrí los ojos. Por un instante, no supe dónde estaba. El asfalto, el ruido de la ciudad, las voces lejanas, todo parecía filtrado, amortiguado, como si yo estuviera observando el mundo a través de una capa gruesa de vidrio. Me incorporé con dificultad. Sentía el cuerpo liviano, extraño, como si faltara peso en lugares donde siempre había estado. ¿Lo sientes? Dijo la voz, apenas un susurro. Ya no hay dos. Miré alrededor. La gente seguía allí, pero ya no me observaban con miedo. Tampoco con curiosidad. Simplemente, pasaban. Sus ojos me atravesaban sin detenerse, como si yo fuera un espacio vacío que el cerebro decide completar solo. Era peor que antes. Ya no generaba rechazo. No generaba nada. Esto es lo que querías, continuó la voz. Separación. No, respondí, con dificultad. Quería recuperar lo que era mío. Sentí una presión en el pecho, no dolorosa, sino densa. Como si algo se estuviera reacomodando sin preguntarme. Mis pensamientos ya no chocaban entre sí, tampoco fluían. Simplemente aparecían, y desaparecían. No puedes volver a lo que eras, dijo. Porque nunca estuviste solo. Recordé el foro. La frase que había leído, renunciar a lo que él sostuvo. No había entendido el alcance real de esas palabras hasta ahora. Intenté recordar algo simple. Un momento de felicidad que supiera, con certeza absoluta, que había sido solo mío. Nada llegó. No porque no existiera, sino porque no sabía cómo sostenerlo. Tú no me diste recuerdos, susurré. Me diste estructura. Exacto, respondió. Y ahora estás aprendiendo lo frágil que era sin ella. Me apoyé contra una pared. Sentí el frío del concreto.
Eso todavía era real. Eso todavía me anclaba. ¿Qué esto es morir? Pregunté. La voz tardó en responder. Ah, no, dijo finalmente. Morir es desaparecer del todo. Tú estás incompleto. ¿Y tú? Hubo una vibración leve. Un eco. Yo tampoco estoy entero, admitió. Nunca lo estuve. Esa confesión me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Yo no era una entidad completa cuando llegué a ti, explicó. Fui restos. Continuidades rotas. Ecos de otros que no soportaron quedarse solos. Las imágenes volvieron. No como recuerdos, sino como intuiciones, otras vidas, otros cuerpos, otras rupturas. Personas que, como yo, habían sentido que algo lo sostenía, hasta que intentaron arrancarlo. Entonces siempre termina así, dije. Alguien se rompe. Y siempre, confirmó. Pero no siempre de la misma manera. El mundo empezó a recuperar nitidez, pero no para mí. Para los demás. Yo era el único elemento fuera de foco. Mi reflejo en una vitrina cercana casi no aparecía. Era una sombra incompleta, una silueta sin decisión. Ya no puedes sostenerme, dijo la voz. Y yo ya no puedo sostenerte a ti. ¿Entonces qué queda? Silencio. Un silencio profundo, honesto. Queda elegir, respondió al fin. No entre tú y yo, sino entre persistir roto o cerrar el ciclo. Sentí miedo. Uno distinto a todos los anteriores. No era terror a la presencia. Era terror a la ausencia total. Si cierro el ciclo, empecé. No habrá continuidad, completó. No para mí. No para ti como te conoces. Tragué saliva. ¿Y qué habrá? Algo nuevo, dijo. Pero no puedo garantizar que seas tú. Miré mis manos. Todavía estaban ahí. Pero ya no me parecían del todo mías. Siempre estuviste ahí, murmuré. Sí, respondió. Y por primera vez, ya no sé dónde estoy. Cerré los ojos. Y tomé la decisión más difícil de todas. No hubo luz blanca. No hubo túnel. No hubo revelación. Cuando tomé la decisión, lo único que ocurrió fue silencio. Un silencio real. No la ausencia tensa que había acompañado cada uno de mis pensamientos desde que empecé a recordarlo, sino algo distinto, limpio. Como una habitación que por fin se queda vacía después de años de estar ocupada por alguien que nunca se anunciaba. Abrí los ojos. Seguía de pie, apoyado contra la pared. La ciudad seguía moviéndose. Autos. Pasos. Voces. Todo continuaba exactamente igual. Pero él no estaba. No sentí alivio inmediato. Tampoco victoria. Lo primero que sentí fue vértigo. Un vacío profundo, no en el pecho, sino en la mente. Como si alguien hubiera quitado una columna invisible y ahora todo tuviera que aprender a sostenerse solo. Di un paso. Luego otro. Cada movimiento requería una intención consciente. Caminar ya no era automático. Pensar tampoco. Cada idea tenía que ser empujada, sostenida, terminada a propósito. Era agotador. Así se siente, murmuré. Así era antes. No hubo respuesta. Por primera vez desde que tenía memoria, nadie respondió. Volví a mi departamento sin saber exactamente cómo llegué. La puerta estaba cerrada. La cerradura intacta. Todo en orden. El espejo del baño seguía agrietado, pero cuando me acerqué, algo era diferente. Mi reflejo estaba solo. Imperfecto. Cansado. Inestable. Pero solo. Las grietas ya no absorbían la imagen. Solo la deformaban un poco, como cualquier espejo viejo. Toqué el vidrio. Estaba frío. Normal. Me senté en el suelo y me quedé ahí durante horas. Tal vez días. El tiempo volvió a sentirse impreciso, pero no por intervención externa, sino porque yo había perdido la costumbre de medirlo por mí mismo. Hubo momentos difíciles. Olvidé palabras simples. Me costó tomar decisiones mínimas. Sentí una tristeza profunda sin origen claro. Pero también hubo algo nuevo. Silencio interior. Mis pensamientos ya no se superponían con correcciones invisibles. No había una voz ajustando mis dudas, empujándome hacia la opción más eficiente. Por primera vez, me equivoqué sin ayuda.
Y dolió. Llamé a mi padre una semana después. ¿Estás bien?, preguntó, con una claridad que no le había escuchado en años. No lo sé, respondí. Pero creo que ahora sí soy yo. Hubo una pausa. Anoche soñé con tu madre, dijo. La recordé joven. Con detalles que había olvidado. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, empecé. Sí, respondió. Creo que se fue. Colgamos sin decir nada más. Los meses pasaron. Aprendí a vivir con la sensación de incompletud. A aceptar que muchas de las cosas que antes hacía con naturalidad ahora requerían esfuerzo. Que algunas puertas se cerraron para siempre. Que cierta seguridad nunca volvería. Pero algo curioso ocurrió. Empecé a sentirme presente. La gente me miraba. Me escuchaba. A veces no estaba de acuerdo conmigo, y eso estaba bien. Las relaciones ya no fluían solas, pero eran reales. Frágiles. Humanas. Un día, ordenando de nuevo los álbumes viejos, noté algo que me detuvo el corazón. Las fotos habían cambiado. La silueta ya no estaba. En ninguna. Ni detrás. Ni al costado. Ni reflejada en vidrios. Pero algo más había cambiado también. En las fotos más antiguas. Yo no sonreía. No como recordaba. No había felicidad plena. Había una calma extraña. Una quietud artificial. Como la de alguien sostenido desde afuera. Cerré el álbum. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí algo familiar. No una presencia. No una voz. Una tentación. La idea de lo fácil que sería volver a no dudar. A no temer. A no sostenerme solo. Me senté en la cama, respirando hondo. No, dije en voz alta. Ya no. El silencio no se rompió. Y entendí algo fundamental, algo que nadie me había dicho y que él jamás habría permitido que comprendiera. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha nunca estuvo ahí para cuidarme. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha estuvo ahí para no estar solo. Yo había sido su forma. Su continuidad. Su escondite. Y ahora, sin mí, se había ido. No sé a dónde. Pero sé que, esta vez, no se quedó conmigo. Apagué la luz. Y por primera vez en mi vida, la oscuridad no me respondió.